Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y listos para descubrir algo realmente interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a desentrañar el secreto, ese algo especial, que enamoró a Hande de su serie, sí, esa serie que nos robó el corazón a todos. Como saben, Hande y Kerem protagonizaron Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Y no solo por la trama, que ya de por sí era adictiva, sino también por la química innegable entre sus protagonistas. Desde el primer momento, la conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes que interpretaban Hande y Kerem, traspasó la pantalla. Pero, ¿qué fue exactamente lo que cautivó a Hande de esta experiencia? ¿Qué la enamoró de la serie más allá de la fama y el éxito? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre series turcas, noticias de famosos, tendencias y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí vamos a desvelar el secreto. Para empezar, es importante recordar el contexto. Hande Erçel ya era una actriz reconocida en Turquía antes de Sen Kalkam. Había protagonizado otras series exitosas, como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Pero Sen Kalkam fue diferente. Fue un antes y un después en su carrera. Y creo que parte de ese cambio se debió a la evolución del personaje de Eda. Eda YLDZ es una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista. Es independiente, fuerte e inteligente y no tiene miedo de defender lo que cree. Pero también es vulnerable e insegura a veces, y busca el amor y la aceptación. Es un personaje complejo con muchas capas, y creo que Hande se sintió atraída por esa complejidad. En varias entrevistas, Hande ha hablado sobre lo mucho que disfrutó interpretando a Eda. Dijo que le encantó la oportunidad de darle vida a una mujer fuerte e independiente que, a pesar de las adversidades, nunca pierde su espíritu. Y creo que esa conexión con el personaje es fundamental para entender por qué la serie la enamoró. No fue una simple interpretación, sino una inmersión completa en la psique de Eda, permitiéndole experimentar, a través del personaje, emociones y desafíos que resonaban con sus propios valores y aspiraciones. Hande en diversas ocasiones ha mencionado su admiración por la resiliencia de Eda, su capacidad de levantarse tras cada caída y su inquebrantable optimismo frente a las vicisitudes de la vida. Pero no solo se trata del personaje en sí, sino también del mensaje que transmite la serie. Sen Kalkam es una historia de amor, sí, pero también es una historia sobre la importancia de perseguir tus sueños, de luchar por lo que quieres, de no rendirte ante las dificultades. Es una historia sobre la amistad, la familia y la importancia de tener gente que te apoye en los momentos difíciles. La serie, lejos de ser una simple comedia romántica, se adentra en temas profundos y relevantes, como la lucha de clases, la importancia de la educación para la movilidad social y la búsqueda de la identidad personal. Eda, con su origen humilde y sus aspiraciones profesionales, representa a una generación de jóvenes que se enfrentan a obstáculos económicos y sociales, pero que no se resignan a un destino predeterminado. Creo que ese mensaje positivo, ese mensaje de esperanza, también influyó mucho en Hande. Ella es una persona muy positiva y optimista, y creo que se sintió identificada con los valores que promueve la serie. Además, la serie aborda temas importantes como la superación personal, la importancia de la educación y el empoderamiento femenino. Hande, como figura pública, ha utilizado su plataforma para abogar por causas sociales y para promover la igualdad de género. Su participación en Sen Kalkam le permitió amplificar su mensaje y llegar a un público aún más amplio. La serie se convirtió en un vehículo para transmitir valores importantes y para inspirar a jóvenes de todo el mundo a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños. Y no podemos hablar de Sen Kalkam sin mencionar la química entre Hande y Kerem. Desde el primer momento, como ya les dije, la conexión entre ellos fue innegable. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Se convirtieron en grandes amigos, se apoyaron mutuamente y se divirtieron mucho grabando la serie. Esa química no fue un mero accidente, sino el resultado de una profunda conexión humana y profesional entre Hande y Kerem. Ambos actores se entregaron por completo a sus personajes, creando una dinámica creíble y cautivadora que enganchó al público desde el primer episodio.
Los gestos, las miradas, los silencios, todo en su interpretación transmitía una química palpable que trascendía la ficción. Creo que esa buena vibra, esa energía positiva que se respiraba en el set, también contribuyó a que Ande se enamorara de la serie. Ella siempre ha destacado la importancia de trabajar en un ambiente agradable y respetuoso, y creo que Senkalkam le brindó esa oportunidad. Las largas jornadas de rodaje, las presiones y los desafíos inherentes a la producción de una serie exitosa se hicieron más llevaderos gracias al ambiente de camaradería y respeto que se cultivó en el set. Ande ha enfatizado en varias entrevistas la importancia del trabajo en equipo y la colaboración para el éxito de cualquier proyecto. Además, la relación entre Ande y Kerem evolucionó de la amistad al amor. Durante la grabación de la serie, se enamoraron y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Aunque su relación terminó, la experiencia que vivieron juntos en Senkalkam siempre tendrá un lugar especial en sus corazones. Esta historia de amor real, que se desarrolló en paralelo a la historia de amor ficticia entre Eda y Serkan, añadió una capa adicional de interés y fascinación a la serie. Los fans, ilusionados con la posibilidad de que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real, siguieron con fervor cada paso de la relación entre Ande y Kerem. Pero volviendo al tema central del vídeo, creo que hay otro factor importante que contribuyó a que Ande se enamorara de Senkalkam, el éxito internacional de la serie. La serie se vendió a más de 85 países y se convirtió en un fenómeno global. Ande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales y recibieron el reconocimiento de fans de todo el mundo. Este éxito sin precedentes catapultó a Ande al estrellato global, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades profesionales y permitiéndole conectar con un público diverso y multicultural. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración provenientes de todos los rincones del planeta. Este éxito internacional le abrió muchas puertas a Ande y le permitió expandir su carrera a otros mercados. La serie le brindó la oportunidad de trabajar con marcas internacionales, de viajar por el mundo y de conocer a personas de diferentes culturas. Creo que esta experiencia fue muy enriquecedora para ella y que la hizo crecer tanto a nivel personal como profesional. Ande se convirtió en una embajadora de la cultura turca, llevando su talento y su carisma a audiencias globales. Su presencia en eventos internacionales y su colaboración con marcas de renombre consolidaron su posición como una de las actrices más influyentes de su generación. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo la serie en la vida de los fans. Senkalkam inspiró a muchas personas a perseguir sus sueños, a creer en el amor y a luchar por lo que quieren. La serie creó una comunidad global de fans que se apoyan mutuamente y que comparten su amor por la serie y por Ande y Kerem. Esta comunidad virtual se convirtió en un espacio de encuentro y apoyo para personas de todo el mundo que compartían una pasión común por la serie. Los fans crearon grupos de discusión, tradujeron episodios, organizaron eventos y, sobre todo, se brindaron apoyo mutuo en momentos difíciles. Creo que este impacto positivo en la vida de los fans también influyó mucho en Ande. Ella siempre ha demostrado ser una persona muy cercana a sus fans y se preocupa por el impacto que tiene su trabajo en la sociedad. Saber que Senkalkam me inspiró a tantas personas a ser mejores, creo que fue una gran satisfacción para ella. Ande se ha mostrado siempre agradecida por el apoyo incondicional de sus fans y ha manifestado su compromiso de utilizar su plataforma para promover causas sociales y para inspirar a las nuevas generaciones. En resumen, creo que hay muchos factores que contribuyeron a que Ande Erçel se enamorara de Senkalkam. La complejidad del personaje de Eda, el mensaje positivo de la serie, la química con Kerem Bürsin, el éxito internacional y el impacto en la vida de los fans son solo algunos de ellos. Pero quizás el factor más importante fue la oportunidad de conectar con un público global a través de una historia que resonaba con sus valores y aspiraciones. Senkalkam fue una experiencia transformadora para Ande, tanto a nivel personal como profesional. Le brindó la oportunidad de crecer como actriz, de expandir su carrera a otros mercados y de conectar con fans de todo el mundo. Y aunque la serie terminó y su relación con Kerem llegó a su fin, el legado de Senkalkam seguirá vivo por mucho tiempo, no solo en la memoria de los fans, sino también en la trayectoria profesional de Ande Erçel. La serie le proporcionó una plataforma sólida para seguir desarrollando su carrera y para explorar nuevos horizontes creativos. Y ahora, para recapitular un poco, hemos visto que la serie Senkalkam enamoró a Ande Erçel por varios motivos: la profundidad y complejidad de su personaje, Eda, el mensaje inspirador que transmite la historia sobre perseguir sueños y la importancia del amor y la amistad, la química innegable con Kerem Bürsin, que traspasó la pantalla.
el éxito internacional que catapultó su carrera, y finalmente el impacto positivo que la serie tuvo en la vida de miles de fans alrededor del mundo. Todos estos factores combinados crearon una experiencia única e inolvidable para Ande, convirtiendo a Senkalkam en algo más que un simple proyecto profesional, en una parte fundamental de su vida y de su legado. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Erçel y Senkalkam. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les gustó de la serie? ¿Qué es lo que más admiran de Ande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Ciao.